Ya somos 70. Vamos a arrancar la clase de hoy. No sé si quedó alguna duda en la clase pasada, pero cualquier cosa, si me quieren preguntar, que fue la primera clase y algunos, como cambiamos el día, si quieren preguntar algo, aprovechen ahora, si no, ya arrancamos. Bien, bueno, hoy vamos a empezar a ver un poco cuáles son. El primer tema es algo bastante simple que vamos a ver hoy, que hace a lo que son las fuentes del derecho del trabajo. Un tema que vamos a ver bastante rápido y que los dejo a ustedes en todo caso para que hagan una lectura si quieren de cualquier manual, no tiene mayores complejidades, pero las fuentes del derecho en general es dónde encontramos al derecho, en dónde encontramos el derecho que nos compete. En este caso, por ejemplo, tenemos el derecho del trabajo. Y lo que tenemos es que hay fuentes comunes a todo el derecho. Por ejemplo, yo digo las leyes. Las leyes es una fuente común del derecho, o sea, pues las leyes es fuente tanto del derecho civil y comercial como del derecho laboral. Y tenemos otras fuentes que son propias del derecho del trabajo. ¿Qué quiere decir propia del derecho del trabajo? Que son fuentes que son exclusivas del derecho del trabajo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, como fuentes comunes, tenemos los tratados internacionales, tenemos las leyes, tenemos, por ejemplo, los usos y costumbres, que son aquellas conductas que se repiten en el tiempo, que van generando una obligatoriedad por su repetición constante. Esas son fuentes comunes del derecho. Hay otras también que ustedes pueden ir viendo, pero esto no es tanto lo que nos compete, sino que nos interesa son las fuentes propias del derecho al trabajo. Una de las fuentes más características, propias y exclusivas del derecho del trabajo, es lo que denominamos convenios colectivos de trabajo. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? Nosotros ahora vamos a dar una definición breve e introductoria de lo que refiere o de lo cual es la naturaleza de un convenio colectivo de trabajo. Después veremos que hay una unidad entera de lo que es un convenio colectivo. Pero como los vamos a ir nombrando durante el cursado de toda esta materia, el convenio colectivo de trabajo es una figura típica del derecho del trabajo que tiene la característica que nace como un contrato a través de una negociación colectiva entre dos sujetos colectivos que son el sindicato con personería gremial. Vamos, en este caso ustedes no van a saber bien lo que es personería gremial, pero vamos a decir que entre un sindicato y entre una asociación empresaria o cámara empresarial. Ese acuerdo entre un sindicato de una actividad, arte, oficio o profesión con la cámara de empresas que nuclea ese arte, oficio o profesión, nace como un contrato, pero tiene la característica principal, o más que principal, vamos a decir, diferenciadora respecto a cualquier tipo de contrato, que produce efectos erga omnes. ¿Qué quiere decir erga omnes, esta expresión en latín? Que produce efectos más allá de las partes signatarias, ya que se hace extensible sus efectos a todos los trabajadores de esa actividad, arte o oficio u profesión representado por el sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Que este acuerdo celebrado entre el sindicato y la Cámara Empresarial, que regula los derechos inherentes a esa actividad de esos trabajadores, de esa actividad, arte, oficio o profesión, son de obligatoriedad, producen efecto hacia esos trabajadores, estén o no afiliados al sindicato, les guste o no les guste este acuerdo colectivo. Entonces, si mañana entre este sindicato y esa Cámara Empresarial establecen que los sueldos van a ir desde 100.000 pesos a 150.000 pesos, eso va a ser lo que obligatoriamente, como mínimo, debe pagar el empleador a cada trabajador según su categoría. Le guste o no le guste al trabajador. Aclaro y dije, lo mínimo. O sea, va a constituir el piso que le debe pagar. Entonces, ¿por qué es una figura muy característica? ¿Por qué hago esta explicación breve? Porque reitero, esto lo vamos a ver al final de la materia, cuando es algo que vamos a ir nombrando permanentemente. Porque los contratos tienen la característica, cualquier contrato civil y comercial que ustedes vean, tiene la característica que hace efecto entre las partes, pero nunca hace efecto a terceros. ¿Qué quiere decir? Que si yo, Juan y Pedro hacen un contrato, los efectos de ese contrato son entre Juan y ese Pedro, no pueden afectar a Pepe, que no es parte de ese contrato. Todos los contratos producen efectos entre las partes.
Pueden ser oponibles a terceros, es otra cosa, pero es distinto. El efecto, o sea, si yo hago un contrato con Juan que dice que Pepe me tiene que pagar, ese contrato a priori no es válido, porque estoy creando una obligación con alguien que no firmó el contrato. En cambio, las leyes tienen la característica totalmente distinta. No surge como un contrato porque es emanada de un órgano legislativo, pero tiene la característica de que produce efectos entre personas indeterminadas. Entonces, se dice que el convenio colectivo de trabajo tiene cuerpo de contrato, pero alma de ley. Porque, si bien nace como una negociación contractual, produce efectos entre personas que no fueron parte de esa contratación. Entonces, el convenio colectivo de trabajo es una figura, una fuente propia y exclusiva del derecho del trabajo. Otra fuente propia y exclusiva del derecho del trabajo es el artículo 14 bis de la Constitución. Si bien la Constitución Nacional es una fuente común, el artículo 14 bis es una fuente propia, lo vimos en la clase pasada, consagrando los derechos individuales y los derechos colectivos en materia laboral como norma máxima del derecho argentino. Otra norma, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo son fuente exclusiva del derecho del trabajo, más allá que los tratados internacionales son fuente común del derecho, las convenciones de la OIT son propias y exclusivas del derecho del trabajo. Lo mismo que los laudos arbitrales que ponen fin o resuelven algún diferendo sobre el arbitraje en materia laboral. Pero no vamos a ver mucho más que esto. A mí sí me interesaba sobre todo el concepto de convenio colectivo de trabajo porque es básicamente una fuente que no se ve en otra rama del derecho que no sea en el convenio colectivo de trabajo. Porque mal que mal leyes hay en todas las ramas, la Constitución está en todas las ramas, el arbitraje puede ser parte del derecho laboral como del derecho comercial también, pero el convenio colectivo de trabajo es una fuente única y propia del derecho del trabajo. No la van a ver en otra rama del derecho. Pasado el tema de fuentes, lo que vamos a ver ahora es probablemente, si no es el tema más importante de la materia, va a estar entre los 2 o 3 primeros. Y hago mucho hincapié en este tema porque esto nos va a servir para entender la materia. Yo les dije desde la primera clase, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan y comprendan la materia. Porque no es una materia fácil de comprender, sobre todo para un alumno que no tiene una formación jurídica de un estudiante de Derecho. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los principios del derecho del trabajo. Y particularmente cobran mucha relevancia porque nos van a servir para interpretar todo lo que es el derecho del trabajo. Los principios del derecho del trabajo son muchos, pero nosotros vamos a hacer hincapié en los más importantes. Vamos a nombrar 6 o 7, pero haciendo hincapié en los 4 o 5 primordiales y los medulares. El primer principio del derecho del trabajo que vamos a ver es lo que denominamos el principio protectorio, que se manifiesta a través de 3 reglas. Antes de dar el principio protectorio, primera cosa, ¿qué es o qué son los principios del derecho del trabajo? Los principios del derecho del trabajo, vamos a decir, que son las directrices o pilares sobre el cual se ordena y se asienta todo el ordenamiento normativo laboral. Son las columnas vertebrales del derecho del trabajo. Digamos que son supralegales. ¿Por qué decimos supralegales? Porque no necesariamente el principio está plasmado directamente en el derecho positivo, o sea, está escrito directamente, sino que es una idea rectora sobre la cual se asienta el derecho positivo, derecho escrito, en materia laboral. Sirve para interpretar la ley, para aplicar la ley, en el caso del Poder Judicial, cuando tiene que hacer una aplicación del derecho a un caso concreto, y también sirve para el legislador como orientador a la hora de elaborar las nuevas normativas en materia de derecho laboral. O sea, toda normativa, toda ley que se cree en materia del derecho del trabajo necesariamente debe respetar los principios en materia laboral. Vamos a ver el primero.
Y acá les pido por favor que cuando no entiendan algo o se les complique, por favor me avisen y lo vemos. No hay ningún problema. Esa es la idea del curso. El primer principio es el principio protectorio. ¿Qué se entiende por principio protectorio? El principio protectorio se manifiesta a través de 3 reglas. La primera regla es conocida como indubio pro operario. ¿Qué significa indubio pro operario? Esta frase que por ahí alguno le haya escuchado derivada de lo que es el derecho penal, que establece indubio pro reo. En el derecho penal, indubio pro reo significa que ante la duda yo debo estar en favor del acusado o del imputado. ¿Qué quiere decir? Que, hablando de derecho penal, en derecho penal yo tengo que tener una certeza para condenar a alguien. No puedo condenar a alguien teniendo dudas si realmente cometió o no cometió el delito. Si no, está el famoso dicho vulgarmente, absuelto por el beneficio de la duda, que es más un dicho popular que una realidad jurídica, pero algo de eso, o por lo menos ese dicho sale un poco de este principio. En materia laboral se traduce que indubio pro operario es que ante la duda, en el caso de cómo se interpreta una normativa laboral, o sea, yo tengo una norma, y no sé cómo se interpreta porque me genera una duda cierta y razonable. Por ejemplo, si una normativa dijera, el trabajador tiene 5 días de licencia y no aclara si son 5 días hábiles o 5 días corridos, yo debo interpretar en la forma más favorable para el trabajador. ¿Por qué? Porque me puede generar una duda cierta, que son días hábiles o días corridos. Como no lo estipula, tengo 2 interpretaciones posibles y totalmente válidas. Como tengo esa duda que es razonable y lógica, debo interpretar esa norma en favor del trabajador. Eso no significa que yo tengo que forzar la duda. La duda tiene que ser patente y tiene que ser clara. O sea, no tiene que ser una situación forzada. En el mismo ejemplo, si toda la normativa estuviera hablando de días corridos y en la última parte habla solamente de días, debe interpretarse que son días corridos. No sería una duda en todo caso, porque si no todo daría lugar a duda y no tendría, o sea, se haría un abuso del derecho, si quiere, no es la idea. La idea es realmente cuando se genera una duda razonable. En caso de duda, se establece que se debe interpretar la normativa en la forma que sea más favorable al trabajador. Pero reitero que es muy importante, tenemos una sola norma con 2 interpretaciones posibles, 2, 3, 4, con múltiples interpretaciones si se quiere. Yo voy a tener que aplicar la más favorable para el trabajador. Después tenemos la segunda manifestación del principio protectorio, que es la regla de la aplicación de la norma más favorable. A diferencia del primer caso, donde yo tenía una normativa con más de una interpretación posible, en este caso lo que yo tengo son 2 fuentes distintas, o 2 normativas, si se quiere, a veces la misma fuente, pero 2 normativas distintas, que pueden ser aplicables al caso concreto. No es una con 2 interpretaciones, son 2 normas distintas que se pueden aplicar al caso concreto. En este caso, yo lo que tengo que hacer es aplicar la que sea más favorable para el trabajador. Si yo tengo la posibilidad de aplicar, por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo o un estatuto, como puede ser el de viajante de comercio, a una relación de una persona que vende por cuenta y orden de un tercero, eso lo vamos a ver después igual, mercadería, a priori, tanto en el convenio colectivo del trabajo como en el estatuto del viajante, esa persona podría encuadrar. En ese caso yo puedo decir, bueno, como esta persona podría encuadrar porque su actividad está establecida en el convenio colectivo, está establecida en el estatuto, ¿cuál le genera un trato más favorable o quién establece mejores derechos?
y el Estatuto de Viajante de Comercio, porque, por ejemplo, tiene una indemnización por clientela que no lo tiene el convenio colectivo. Bueno, aplicar entonces el Estatuto de Viajante de Comercio. ¿Por qué? Porque entre dos normativas que yo tengo, que en este caso constituyen dos fuentes distintas, una es un convenio colectivo y la otra es una ley, voy a aplicar la que es más favorable para el trabajador. No es muy difícil, reitero, es bastante simple entenderlo, pero no hay que confundir con la primera regla. La primera regla es una norma con múltiples interpretaciones, por lo menos dos interpretaciones. Acá lo que tenemos es dos normativas distintas con posibilidad de aplicarla a una misma situación y yo voy a aplicar la que sea más favorable para el trabajador. Ustedes van a ver muchas veces, por ejemplo, que hay una licencia de, supongamos, 2 días en la ley de contrato de trabajo y puede ser que el convenio colectivo del trabajo tenga una licencia de 10 días para el mismo caso. O, por ejemplo, vamos a ver que en la ley de contrato de trabajo no hay licencia para cuidado familiar enfermo y en el convenio sí. Profe. Lo que es más favorable para el trabajo. Sí. Sí, perdón, la segunda regla que está explicando, ¿cómo es que se llama? Que no llegue, que se me cortó justo. Aplicación de la regla de la aplicación de la norma más favorable. Gracias. Por último, tenemos la regla de la condición más beneficiosa, que es bastante similar a la de la norma más favorable. Pero acá tiene que ver un poco, o entra a jugar, lo que se denomina en materia laboral el derecho adquirido. ¿Qué quiere decir el derecho adquirido? Quiere decir que todo lo que yo pacte individualmente en materia laboral va a ser aplicado al caso concreto, más allá de que la ley estipule un derecho menor. Vamos a traducir esto porque parece que no se entendió, pues no parecería tan clara la explicación. Vamos a suponer que yo tengo a alguien trabajando por 6 horas y le pago lo que dice el convenio, que vamos a poner un número redondo, vamos a poner 100.000 pesos. Descubre el empleador hablando con el empleador y dice, ¿por qué trabajan una jornada de 6 horas por día? Si trabajan 30 horas semanales, sí podrían trabajar 8. Y el empleador dice, yo no sabía que se podía trabajar 8. No, la ley de jornada limita que trabajen 8 horas y pagándole lo mismo. Bueno, entonces ahora en más le voy a decir a los trabajadores que tienen que trabajar 8 horas, no 6. Porque es lo que dice la ley. O sea, quiero cumplir lo que dice la ley, dice el empleador. Cuando el empleador pretenda aplicar lo que dice la ley, entra en juego este principio laboral que tiene que ver, como yo decía, con los derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque hay pactado individualmente una jornada inferior a la jornada legal y es aplicable ese pacto o ese contrato individual más allá que sea inferior a lo establecido por la ley. O sea, no podrá el empleador hacer valer lo que dice la ley si individualmente pactó una condición más beneficiosa para con el trabajador. Esto es algo que uno muchas veces escucha, o por ejemplo, le estoy pagando 100.000 pesos y el convenio dice que le tengo que pagar 80. Bueno, entonces le voy a empezar a pagar 80. No se puede. ¿Por qué? Por aplicación de este principio en materia laboral. Más allá que podamos ver que... Vos nomás podés mejorar las condiciones, sería, profe. ¿Cómo, perdón? Vos nomás tendrías que mejorar las condiciones, no pueden empeorarlas, ¿no? Exactamente, pero es muy importante esto, ¿por qué? Porque esto genera cierto ruido, porque muchas veces dicen, sí, pero yo estoy por ejemplo, dando menos horas de lo que estipula la ley. ¿Cómo puede ser que yo no pueda hacer cumplir la ley? Porque esto ha pasado muchas veces, en la práctica, uno recibe consulta y decir, pero ¿por qué yo, si lo que quiero hacer es lo que dice la ley? Bueno, si bien es verdad que la ley habilita, por ejemplo, una jornada de 8 horas, y en esta empresa se arregló hace tiempo que sean 7, al haber arreglado 7, no se puede modificar a 8, salvo acuerdo de partes,
salvo un acuerdo, pero no puede el empleador obligar al trabajador a trabajar una hora más por la misma remuneración, más allá de que no esté contradiciendo la ley. Ese es lo importante acá. Profe, y por ejemplo, si en una fábrica se aplica Perdón, el Lucía, mismo caso y entra empleados nuevos. Lucía, no te escuché bien porque se entrecortó. Hola. Lucía. Bueno, no se te está escuchando. Hola. Sí. Si querés, escribila a la pregunta. Bueno, Profe, sí. mientras te hago otra consulta, Sí. la primera regla de que usted dijo induo, que es Indubio, ante la duda, indubio pro operario. Ante la duda hay que estar en favor de la postura favorable al trabajador. indubio Indubio, pro. indubio pro operario. Ah, listo, gracias, no había entendido. Bueno, Profe, sí. la diferencia entre la primera regla y esta última que está explicando sería que en la segunda siempre tiene que haber una norma y en la tercera no es necesario, va más por el lado de los acuerdos entre el empleado y el empleador. En la primera nosotros tenemos dudas sobre qué norma se aplica. No, sí, yo digo entre las Sobre cómo le interpretamos a la norma. En la tercera regla, yo tengo una condición individualmente pactada que mejora lo establecido por una ley, un convenio colectivo o alguna normativa laboral. En el caso que mi condición individualmente pactada sea mejor a lo estipulado por la ley o por un convenio, por ejemplo, se va a aplicar lo individualmente pactado más allá de que sea inferior a lo establecido en la ley. ¿Se entiende? O sea, no voy a poder aplicar la ley si tengo algo que pacté que establece una mejor condición para el trabajador. O sea, el contrato individual, si es más beneficioso para el trabajador, está por encima de cualquier otra normativa. ¿Se entiende? Sí. Sí, ahí escribieron en el chat. Si en una fábrica, supongo, por ejemplo, se había pactado trabajar 6 horas, por ejemplo, y entran empleados nuevos, ellos tienen derecho adquirido por sus compañeros, a ver, la verdad que existe una pregunta que me encantaría poder responderla, porque te puedo dar una postura, pero vamos a hacer una cosa, cuando terminemos de ver principios, porque acá colisionan dos principios. Y el principio de equidad, que es el famoso principio igual remuneración por igual tarea. Porque vos vas a tener gente que cobra 100 trabajando 6 horas y vas a tener gente ingresante nueva que cobra 100 trabajando 8. Hay un principio del derecho del trabajo que dice que ante una misma tarea hay la misma actividad y si no hay una situación objetivamente mesurable en la cual una persona tenga más derecho sobre otra o obtener un beneficio mayor, habría que remunerar de la misma forma. Después, una vez que veamos esto, vemos esa pregunta, pero para que vos te des una idea, tu pregunta es, yo particularmente tengo un expediente, 2, 3 expedientes en distintas salas de la Cámara Laboral resolviendo este tema. Una entiende una cosa y otra entiende otra, según qué postura adopte. Son temas por lo menos muy discutibles en el derecho, recontra discutibles, muy interesantes para ver, pero vamos a tener una idea por ahí elaborada, pero por lo menos tener una idea de qué se aplica en ese caso, por lo menos cuál es el criterio imperante. La cuestión de la condición beneficiosa. Gracias.
En realidad, reitero, es uno, el principio protectorio que se manifiesta a través de 3 reglas. Indubio properario, regla de la norma más favorable, regla de la condición más beneficiosa. Todo, como ustedes, no le estoy dando, reitero, estos son principios. Muchos de los juicios laborales se resuelven por los principios. Muchísimo. Por eso es muy importante que ustedes entiendan de que en derecho laboral, ustedes van a ver que en derecho civil y comercial, ustedes van a agarrar, van a decir, acá está, mire, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que en este caso, imagínense si no vemos principios. Si no, un cliente viene, en mi empresa trabajan 30 horas por semana y cobran por jornada completa, ¿les puedo aumentar a 8? Y si ustedes miran la ley, van a decir, claro que le puedo aumentar a 8. Si acá dice que pueden ser 8 horas o 48 horas semanales, y tendrían derecho a cobrar lo mismo. Lo puedo hacer sin problema. Y también lo dice la ley y todo. Pero, si ustedes ahí saben de derecho del trabajo, dicen, no, está bien, la ley lo dice, pero a mí me enseñaron que hay principios en el derecho del trabajo que no voy a poder aplicar esta ley por más que lo diga. Por eso es muy importante entender lo que es principio. Fundamental, porque puede haber errores graves de interpretación del derecho del trabajo si no se entienden los principios del derecho del trabajo. Por eso le digo, derecho laboral es una materia con ciertas particularidades que no es, o por lo menos son distintas a lo que es el derecho civil y comercial. Lo que pasa es que la formación en general de los alumnos, tanto de derecho de ciencia económica, viene más arraigada de lo que es el derecho civil, derecho privado en materia civil y comercial, que no es habitual encontrar este tipo de situaciones, más allá de que, vuelvo a repetir, en derechos intuitivos, como puede ser el derecho de consumo. Pero bueno, dicho esto, pasando un poco, vamos al segundo principio, trascendental, importantísimo. Probablemente, no sé si el más importante, pero para mí sí, pero bueno. ¿Qué es el principio protectorio? Principio protectorio, el principio de irrenunciabilidad. Principio de irrenunciabilidad. Esto es muy propio del derecho del trabajo, muy particular, no muy, por lo menos visto en derecho común. Cuando yo refiero a derecho común, me refiero al derecho civil y comercial, cuando hablamos del concepto de orden público. ¿Alguno de ustedes recuerda en alguna materia civil o comercial que hayan visto lo que es orden público? Los escucho. ¿No vieron nada de derecho civil y comercial? No, todavía no la cursé, profe. Pero tiene que haber alguno de ya tercero, cuarto año, ver algún... La cursé, pero estoy regular, profe. Después tengo que sacarla algún día, el examen final. Bueno, si van a ver orden público conmigo en materia laboral, debieron haberlo visto antes en derecho privado, en derecho civil y comercial. El concepto de orden Yo público... estoy igual que mi compañero. La tengo regular y la tengo que aprobar. La Bueno. cursé el cuatrimestre pasado. Lo voy a tener que explicar yo. Normalmente esto se da más por ahí en introducción al derecho, usted no tiene esa materia. Pero bueno, a ver, el derecho privado tiene la característica, cuando hablo de derecho privado, civil, comercial, laboral, que sigue dentro del derecho privado, diferente del derecho público, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho tributario, eso es derecho público. Acá estamos en derecho privado. Tiene la característica... Profe, disculpe que lo vuelva a interrumpir. Sí. Ahí surgió una duda en el chat. ¿Se dijo renunciabilidad o No, irrenunciabilidad? irrenunciabilidad. Con I. Perfecto. Irrenunciabilidad. Gracias. Bien. Bueno, a ver. Cuando nosotros hablamos de derecho privado en general, los derechos son disponibles. ¿Qué quiere decir que son disponibles? Yo puedo renunciar a ejercerlos. Esa es una característica muy propia del derecho civil y el derecho comercial. Entonces ustedes pueden tener la situación de estar
firmando un contrato que dice, por ejemplo, que ustedes renuncian a la posibilidad de reclamar tal o cual cosa. Alguna vez si ustedes, incluso alguno que haya firmado un contrato de locación, dice renuncia a otro fuero que no sea los tribunales ordinarios de la provincia de Santa Fe, bla, 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 de Rosario. O puede decir, el locatario renuncia expresamente a tal o cual cosa, etc. Los derechos se pueden renunciar, y eso está permitido, derecho civil y comercial, en principio, salvo que uno fuere consumidor, en principio se puede. O sea, si ustedes pactan con otra persona un acuerdo sobre algo, pueden renunciar a tal o cual derecho. Porque pues, los derechos son disponibles. Entonces ustedes pueden ver que mañana viene una persona y le dice, che, vos sabés que se me cayó la maceta de tu casa y me rompió el auto. No, que yo no la tiré, que esto, y pueden llegar a un acuerdo en el cual dice, yo te pago 20.000 pesos, pero vos renunciás a cualquier tipo de reclamo. Perfecto, no hay ningún problema, firman y ese acuerdo es totalmente válido. Ustedes firman de que le van a dar 20.000 pesos y la otra persona renuncia a hacerle cualquier tipo de reclamo por el daño sufrido por el auto, ese tal día, tal hora. ¿Eso es válido? Sí, ¿por qué no? Está perfectamente válido. Derecho civil, responsabilidad civil, un acuerdo y una renuncia a ejercer tal o cual acción de daño. Esto que nosotros vemos en derecho civil y comercial como una moneda corriente, que se ve habitualmente, es más, se ve hasta en los grandes contratos. Si ustedes recuerdan todo el problema que hubo con el tema de la vacuna de Pfizer y la responsabilidad que había sobre la renuncia que había que hacer a reclamar, etcétera, etcétera. Más, yo no me voy a meter en el tema, pero decir, esto se puede ver hasta en grandes contratos, no solamente en pequeños contratos. Es algo común. En derecho laboral, no. El derecho laboral, básicamente, tiene la característica de ser de orden público. ¿Y qué es de orden público? Bueno, el orden público también existe en el derecho civil y comercial. El orden público son aquellas normas que no pueden dejarse de lado por la voluntad de las partes. Les voy a dar una que es muy común. Por ejemplo, el plazo de los contratos en materia de locaciones para vivienda. Ustedes habrán escuchado que en la ley, en la última modificación, antes siempre era de 2 años, ahora es de 3 años, ese plazo es de orden público. ¿Qué quiere decir? Que por más que ustedes hagan un contrato con alguien y establezcan, salvo excepciones como los contratos temporarios, pero entiendan, dicen, no, nosotros vamos a hacer un contrato de 18 meses, porque queremos que sea 18 y estamos totalmente de acuerdo. Por más que ustedes lo plasmen en ese contrato, si mañana, pasados los 18 meses, el locatario, que es el inquilino, no se quiere ir y se quiere amparar en los 3 años que dice la ley, tiene todo el derecho de hacerlo. Y la otra parte no lo va a poder desalojar por más que el contrato diga que son por 18 meses. ¿Por qué? Porque el plazo de 3 años es de orden público. No puede ser dejado de lado por los particulares. Es de orden público. Es el orden público laboral lo que hace el principio de renunciabilidad. El derecho laboral tiene la característica de ser orden público. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser dejado de lado por las partes. Y alguno me puede preguntar, ¿y por qué ocurre esto? Porque el derecho laboral nace, como yo les expliqué, de la premisa de que no hay una igualdad entre el empleador y el trabajador. Entonces, como el derecho laboral presupone que hay una posibilidad de que el empleador genere un abuso de derecho estableciendo ciertas renuncias por parte del trabajador con tal de mantener su trabajo y su fuente de ingreso, es que le prohíbe renunciar a los derechos que él mismo le otorga. Entonces, para un ejemplo muy sencillo, si ustedes van mañana a contratar a un empleado y le dicen, bueno, pero hacer un papel, vamos a hacer un papel y vamos a firmar que dice que vos, una vez que te vayas de acá, no tenés más nada que reclamar y no me vas a poder reclamar nada, y lo vamos a firmar acá y yo me lo voy a guardar en el cajón, por más que hagan eso y pongan las palabras que quieran, y el texto que quieran, y el discurso que quieran, ese contrato
tiene de validez 0, o sea, es nulo. ¿Por qué? Por aplicación del principio de irrenunciabilidad. No sirve absolutamente para nada. ¿Entienden? No, profe, la verdad que no lo termino de interpretar. Bien. Bueno, todos los derechos que surgen de todo el ordenamiento laboral, de todas las leyes laborales, todos los derechos en favor del trabajador, que surgen de todas las leyes, la ley de riesgo del trabajo, la ley de contrato de trabajo, la ley de higiene y seguridad, los estatutos profesionales, o mismo fuera de leyes, los convenios colectivos de trabajo, cualquiera de derecho en favor del trabajador no puede ser renunciado por el trabajador. Por ejemplo, el trabajador no puede firmar un escrito y dice, yo renuncio a reclamarle una indemnización en caso que me despidan. No se puede hacer. Y si se hace, carece de validez. Después nosotros vamos a ver que hay distintas modalidades contractuales o formas de contratar en materia laboral. Y si no se cumplen los requisitos establecidos para esas modalidades, no van a servir para nada. O sea, pues son modalidades de excepción. Se va a considerar que es un contrato de trabajo común, o sea, por tiempo indeterminado. No hay posibilidad de renuncia a derechos para el trabajador en materia laboral. Lo que sí ocurre en derecho civil con relación a cualquier persona. Este mismo principio, por eso yo siempre hago la analogía con el derecho del consumo y el derecho del trabajo, son para mí, para mi gusto, muy parecidos en un montón de aspectos. Lo mismo dice el derecho del consumidor, tengo una ley de defensa del consumidor y está prohibido la renuncia de derecho en materia de consumidor. Y todo ese papelón gigante que le hacen firmar cuando ustedes contratan un servicio, que tiene un montón de letras muy chiquititas atrás, que dice miles de cosas que ustedes no van a poder reclamar nada, no sirven para nada. Más que hacerles creer que no pueden reclamar. Lo mismo pasa cuando ustedes van a entrar en un estacionamiento que dice que el presidente de garage no se hace responsable de cualquier cosa que ocurra dentro del establecimiento con su auto y sus pertenencias. Tampoco sirve para nada. Sí, ahora voy a abrir una sala nueva, porque por lo mismo le explicaba antes, por el derecho del consumo, el contrato de consumo, no establece el mismo principio del derecho del trabajo, son de orden público. Cierro y vuelvo a abrir. Bueno, había dos preguntas, sobre todo la compañía de ustedes que recién no había entendido, no sé si les quedó más claro con lo que dije después, o si no lo seguimos viendo con ejemplos. Profe, pregunto, Sí, ¿cómo se aplica igual este principio? Porque yo me imagino un empleado que lo echan pero no quiere cobrar la indemnización. No creo que al empleador le haga, no sé, mucho, si no la quiere cobrar y no se la paga. bien. ¿Qué pasa? Voy a aclarar algo. Este principio tiene unas excepciones que vamos a ver después, que van a completar un poco la idea, para que se entienda, porque si no, parecería que esa situación no se podría dar, que el empleador estaría obligado a depositar la plata, más allá que el trabajador no la quisiera cobrar, y en realidad no es tan así. Ahora lo que vamos a ver, lo importante es la primera idea, el principio de renunciabilidad parte de la premisa que el derecho del trabajo es de orden público.
Al ser de orden público, cualquier acuerdo entre el trabajador y el empleador que hace o restringe o hace renunciar a algún derecho al trabajador es nulo y no sirve. Alguno me puede llegar a preguntar, yo he visto este acuerdo, yo vi que lo hacen, ¿por qué lo hacen si no sirve para nada? A veces lo hacen porque la otra persona cree que en realidad sirve. Pero ustedes van a saber bien que no sirve. Y para eso van a la Facultad de Ciencia Económica y ven Derecho Laboral. Para el día de mañana, si tienen un cliente, tanto los que hacen administración de empresa o los que son contador, van a entender y van a poder asesorar al respecto. Y saber que esa famosa, porque va a pasar, cuando pasan solo abogados, que va a venir un cliente. Voy a hacer una aclaración antes que nada. Yo normalmente doy los ejemplos en relación a la figura del empleador. ¿Por qué? Ustedes son estudiantes de Administración de Empresa y Contador Público Nacional. No van a ser abogados defensores de trabajadores. Van a trabajar externamente para clientes que tienen una empresa, que sea unipersonal o que no una persona jurídica, o van a trabajar dentro de una empresa, ya sea administrándola o trabajando en recursos humanos o manejando la empresa en materia contable. Con lo cual, en general, en la mayoría de los casos, van a vivir estas situaciones desde el lado del empleador. Por eso es el enfoque. Me van a ver que lo hago permanentemente. Si estuviera en la Facultad de Derecho, lo hago, lo he hecho de otra manera. Pero acá entiendo que ustedes no van a estar en un juicio siendo abogado defensor de un trabajador, con lo cual trato de evitar esa situación porque no va a ser una experiencia que van a tener que vivir, salvo que lo tengan que pasar en carne propia por situaciones particulares, y para eso contratarán a un abogado que los asesorará al respecto, más allá de lo que ustedes sepan. Pero, dicho esto, lo que les decía es, les va a venir el día de mañana un cliente que le va a decir, pero no se le puede hacer firmar al trabajador que no tiene nada que reclamarme si eventualmente pasa tal o cual cosa. A ver, si se firma no sirve para nada. O sea, no tiene validez. Ahora bien, dicho todo esto, este principio tiene 4 excepciones que son importantísimas. 4 excepciones al principio de renunciabilidad, donde si bien es irrenunciable, hay una suerte de que más vamos a pasar esa irrenunciabilidad, o la vamos a sortear a través de 4 institutos que ustedes lo como transacción y conciliación, yo lo voy a plantear junto, porque para mí no es más que lo mismo. ¿Qué es tanto la transacción y la conciliación? ¿Qué es transar o conciliar? Transar o conciliar un derecho es cuando dos partes tienen un derecho que está controvertido y deciden negociarlo. Ustedes no van a estar exentos y saben que existen los denominados acuerdos laborales. Y algunos me van a decir, pero usted me acaba de decir que no se puede renunciar a un derecho laboral, pero después están los acuerdos laborales. ¿Cómo es esto? Si hay un acuerdo es que por ahí el trabajador resignó algo. Y usted me dijo que no se puede. Bueno, por eso estamos viendo excepciones al principio de renunciabilidad. La transacción y la conciliación es una excepción al principio de renunciabilidad. Pero solo se pueden transar y conciliar derechos que están controvertidos y no derechos que están reconocidos. ¿Desde qué momento está reconocido un derecho? Desde el momento que alguien lo reclama y el otro lo acepta. Por ejemplo, si el trabajador le dice al empleador, usted me tiene que pagar el sueldo de este mes que no me lo pagó, y el empleador le contestara a través de una carta documento, a través de un acta de escribano o algún medio fehaciente, sí, es verdad que no se lo pagué, se lo debo. Una vez que el empleador dijo eso, no puede después decir, bueno, pero te voy a pagar la mitad, porque ando corto de dinero. Cuando se quiere hacer un acuerdo, y el trabajador supongamos que dice, yo voy a aceptar cobrar la mitad, prefiero cobrar la mitad que estar discutiendo. Ese acuerdo no puede ser homologado ni por un juez, ni por un Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Por principio de renunciabilidad, porque no hay un derecho controvertido, hay un derecho reconocido. Si el derecho está reconocido, no hay posibilidad de negociación o transacción por aplicación del principio de renunciabilidad. Solo se pueden negociar derechos controvertidos. ¿De cuándo está controvertido
proceso judicial que va determinando cuál de las partes tiene razón, lo que tengo es una controversia, tengo un derecho controvertido. Como el derecho está controvertido, es susceptible de transacción y de negociación. ¿Por qué? Porque no está reconocido. Porque tanto un juez en materia laboral como una autoridad administrativa en el Ministerio de Trabajo son las dos posibilidades de hacer acuerdo, como vamos a ver en un ratito, no saben quién tiene razón. O sea, lo único que ve es que dice, acá el trabajador dice que usted lo echó en forma injusta. Y acá usted me dice que lo echó porque hizo tal cosa y considera que es una causal de un despido con causa. Y el juez no sabe si eso pasó o no pasó, en qué forma. Para poder saber eso requiere pruebas, requiere transitar un proceso de conocimiento que no lo sabe. Entonces lo único que sabe es que hay dos posturas contradictorias y dice, bueno, ¿llegaron a un acuerdo? Sí, perfecto. Como se llegó a un acuerdo que a priori hay una justa composición de intereses, es susceptible de homologación. Lo vamos con otro, para que ustedes lo entiendan simple. Si ustedes echan sin causa a un trabajador que estaba en blanco y ganaba 100.000 pesos, la indemnización que ustedes le van a tener que pagar es una indemnización tarifada que se va a calcular, como vamos a ver después, a través de la antigüedad y la base de cálculo que tiene que ver con la mejor remuneración normal y habitual de los últimos 12 meses. Eso va a determinar que ustedes le tienen que pagar un monto. Ustedes no pueden pretender negociar pagar menos. ¿Por qué? Porque existe, como les digo yo, el principio de renunciabilidad no se los va a dejar el juez, ni el Ministerio de Trabajo le va a tomar ese acuerdo. Ahora, si ese trabajador, por ejemplo, estaba en negro y cobraba también 100.000 pesos, ahora después vamos a ver en negro que no estaba registrado ese contrato, ahí como tanto el juez o el conciliador no sabe si la persona efectivamente trabajaba o no, uno dice, yo trabajaba para él, no, yo no sé ni quién es, no lo conozco, pero quiero evitar cualquier problema, ofrezco pagarle la mitad, 50, y le correspondía al 100. Como el juez no sabe realmente qué pasó, el funcionario del ministerio tampoco, si fuera del ministerio, pueden homologar ese acuerdo, porque el derecho no está reconocido. Nunca se puede un derecho reconocido, otra forma de reconocimiento de un derecho es una sentencia firme, que no está recurrida de un juez. O sea, si usted mañana un juez lo condena a pagar la suma de 1.000.000 de pesos a tal trabajador en concepto de tales indemnizaciones que no le pagó, no puede después decir al juez, no, ahora negociamos para pagar mucho menos, porque el juez le dice, yo no puedo homologar un acuerdo de eso, pues yo ya fijé y reconocí el derecho. Podría ser si esa sentencia está recurrida, apelada, pero si está firme, no. Entonces, vuelvo a lo mismo. Solamente se puede negociar a través de una transacción y una conciliación derechos que se encuentran controvertidos, no derechos que están reconocidos. ¿En dónde se realizan las transacciones y las conciliaciones? Se realizan o bien en el Poder Judicial, que puede ser en el marco de un expediente laboral, donde hubo un reclamo previo, puede ser un acuerdo espontáneo, o bien se hacen en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Después vamos a ver, cuando vemos procedimiento judicial administrativo, las características de los dos acuerdos, que no son exactamente iguales, pero los dos tienen la misma validez. O sea, un acuerdo homologado en sede administrativa y en sede judicial tiene el carácter de cosa juzgada. Quiere decir que no se, salvo excepciones pero muy extrañas y muy excepcionales, que ustedes ni siquiera las tienen que saber, pues son muy raras y muy pocas veces vistas, no se va a discutir un acuerdo laboral homologado en sede administrativa o en sede judicial. Pero reitero, para que sea posible acordar, para que si el trabajador dice me corresponden 100, pero voy a aceptar 50, es porque el empleador no aceptó o no reconoció que le debía 100. Desde el momento que el empleador reconoce que le debe tanto, no puede negociar menos. Por eso es que siempre un despido sin causa no es susceptible de negociación por todo lo que esté registrado, por lo menos en cuanto al monto, por aplicación del principio de renunciabilidad. Más de una vez ha pasado que hay gente que ha despedido sin causa a alguien
y después ha pretendido hacer una negociación, cuando no se puede, por lo menos por la parte que está registrada. O sea, si la persona estaba registrada su remuneración en forma completa, no puede pretender pagarle menos que lo que da la indemnización tarifaria. No se puede, no hay forma. O por lo menos si lo hace, siempre el trabajador tiene la posibilidad de reclamar la diferencia. Porque si hace un acuerdo privado en el escritorio del empleador, que las partes se ponen de acuerdo que si bien correspondía pagar 200.000, va a cobrar 100.000 y no tiene más nada a reclamar, como les expliqué recién, ese acuerdo no sirve para nada. Si el acuerdo no está hecho ante el Ministerio de Trabajo o ante el Poder Judicial, esos acuerdos no tienen validez por aplicación del principio de renunciabilidad. Pregunto, ¿hay duda respecto a esto? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Tengo una persona conocida que, por ejemplo, tiene 70 años trabajando en una empresa de acá de la zona. Como ella, bueno, tuvo la licencia por COVID, no estuvo trabajando por el año pasado, diríamos, ella este año cumpliría 71 años. El dueño de la empresa la quiere indemnizar, pero le ofreció el 40% de la indemnización. Y ella, bueno, ya no llegaron a un acuerdo porque ella quiere que le pague el 100% de lo que le corresponde. En ese caso, ¿se puede conciliar de ambas partes esa indemnización? A ver, se puede, le voy a aclarar por qué. Hasta ahora no tenemos una forma de extinción, o sea, no es que la despidió sin causa. No. Ella, o sea, seguía trabajando y le sigue pagando el sueldo. Hasta ahora está todo, el contrato de trabajo camina por su carril y no hay problema. Lo que le puedo ofrecer al empleador es decirle, mirá, hay una forma de extinción que es por mutuo acuerdo. Es decirle, señores, yo me pongo de acuerdo, empleador y trabajador, nos ponemos de acuerdo y decidimos extinguir el contrato por mutuo acuerdo. La extinción por mutuo acuerdo no genera derechos indemnizatorios. Y lo que muchas veces se hace es, como no genera derechos indemnizatorios, yo te voy a dar una gratificación correspondiente a X dinero. Como es una gratificación, al no haber derechos indemnizatorios, no hay ningún problema, porque en realidad la extinción por mutuo acuerdo no le da derecho al trabajador a reclamar indemnización. Entonces, se puede, que esa gratificación puede ser el 10%, el 5% o el 100% de lo que sería una indemnización. Lo que no podría el empleador es despedirla sin causa y después pretender negociar. Claro, no, él no, o sea, todavía no espera, no sé, o como que ella se retire porque cumple esa la jubilación, en realidad. Ya está jubilada, no, es una persona que ya está tiene una jubilación previa. Claro. Bueno. No, bueno, está intentando evitar un despido. Claro, es como que él no quiere un retiro voluntario. Despedirla para no indemnizarla, por lo que le comentó la abogada, los últimos 10 años, es decir, de los 60 años que ella se jubiló a los 70 años que estuvo trabajando, para no indemnizarla por la totalidad, sino ofrecerle una suma menor. Hoy tenés prohibición de despido y doble indemnización también. Claro. Pero si no estuviera lo que es prohibición de despido y doble indemnización, lo que está haciendo el empleador es algo que es bastante corriente. Está buscando un acuerdo, en vez de estar en una situación contenciosa, si quiere, o una situación conflictiva, le está tratando de llegar a un acuerdo y un arreglo. Pero como no hay una extinción, reitero, ahí no habría problema, porque no tenemos el problema del principio de renunciabilidad, porque el problema lo vamos a tener cuando nace el derecho indemnizatorio, y el derecho indemnizatorio va a nacer en el caso que la despida sin causa. Claro. Lo que sí puede pasar es que el empleador termine en un despido con causa, más allá que esa causa pueda que no sea, que no exista, que en realidad fue inventada o que fue exagerada o lo que fuere, para eventualmente poder negociar. ¿Por qué? Porque el despido con causa abre la posibilidad de negociación y no te va a afectar el principio de renunciabilidad. ¿Por qué? Porque nadie va a saber a priori, más allá de las partes, si esa causa era real, no era real, o tenía la entidad suficiente para configurar un despido con causa.
perfecto. Yo preguntaba porque digo, a lo mejor se asocia a este principio, entonces, más por eso A ver, era mi pregunta. Este principio es clave porque se va a asociar a todo lo que ustedes interpreten después de la materia. Por eso yo les explicaba que si se quiere, a veces yo les digo, hay muchas cosas que están sobrevolando en el aire en materia laboral, en charlas de café, en un montón de cosas, que te dicen, total, después se puede negociar. Hay veces que sí, y hay veces que los abogados mismos nos hemos impedido de negociar, más allá que las partes estén de acuerdo, pues nos afecta esto. Yo les puedo dar un caso concreto y puntual. Yo tenía un cliente con un juicio laboral que yo lo agarro ya casi en segunda instancia, que termina perdiendo por una cifra millonaria. Y realmente mi cliente no tenía para pagar esa cifra. Y terminamos acordando una cifra importante, pero no la cifra que decía el fallo. El tema es que teníamos el problema, que teníamos fallo en segunda instancia, firme, y el juez, y tanto el juez, todos me dicen, está bien, el acuerdo ustedes si quieren lo hacen, y yo lo pongo en el expediente, pero no lo puedo homologar, porque no se puede hacer un acuerdo una vez que tenga una sentencia firme. Y los dos lo sabíamos. Y mi cliente me dice, yo no pago si no tengo forma que diga que no me puedo reclamar nada más el día de mañana. Y yo le digo, no lo puedo hacer, porque el momento para hacer una negociación era antes, no ahora, con un fallo firme de segunda instancia. Así hay un montón de situaciones. ¿Por qué? Pues ya tengo un derecho reconocido. Entonces, el juez que te dice, a ver, señores, yo no puedo homologar es, para el que no lo sepa, es aprobar el acuerdo, diciendo que el trabajador va a cobrar la mitad de lo que tiene que cobrar, cuando yo mismo dije que tiene que cobrar el doble. O sea, yo dije que tenía que cobrar 5 millones y igual está ofreciendo 2. Y yo tengo lo que se llama principio de renunciabilidad que me impide hacerle renunciar al trabajador esa diferencia. Yo puedo aceptar que vos le pagues 2 y lo dejamos plasmado en el expediente. Ahora, no puedo evitar que el día de mañana te pueda reclamar los otros 3. Y no hubo forma. Y no se terminó pagando. Por eso, esto que nosotros estamos viendo acá, que ustedes pueden pensar, bueno, pero estos son principios, son enunciativos. No, esto tiene mucha relevancia práctica, permanentemente. Práctica en el sentido de que muchas veces le van a venir, me pidieron que quiere pasar a trabajar mediodía el trabajador, cosa que es muy común. Pero ¿qué pasa? De alguna manera, en realidad, técnicamente, eso debería ser un acuerdo que también pase por el Ministerio de Trabajo, por más que el Ministerio de Trabajo no lo está tomando, ese tipo de acuerdo de reducción de jornada, por lo menos lo estaba tomando hasta hace tiempo. ¿Por qué? Porque implica una renuncia a un derecho del trabajador, porque el trabajador está percibiendo la mitad, bien, trabaja la mitad, pero está percibiendo, se está reduciendo la jornada a la mitad. Y si lo está pidiendo, por la razón que está estudiando, por la razón que fuere, tendría que por lo menos ser visado por el Ministerio de Trabajo para saber que el trabajador está obrando con plena intención y libertad y no es una exigencia del empleador. Así vamos a ver un montón de cosas afectadas por el principio de renunciabilidad. Ahora vamos a ver por qué un acuerdo, o más que un acuerdo, sí, un acuerdo de reducción de jornada también sería válido. Usted me decía, está bien, esto no es una transacción, una conciliación. No, ahora vamos a verlo. Pero lo primero que vimos, la primera excepción, la transacción y la conciliación, que solo se pueden transar y conciliar acuerdos en tanto y en cuanto el derecho esté controvertido. Si el derecho está reconocido, no hay conciliación y transacción posible. Segunda excepción, renuncia. Es lógico. A ver, si no, por el principio de renunciabilidad, el trabajador no podría renunciar al empleo. Y hay una cuestión que cae de maduro que cualquiera no está obligado a seguir trabajando de por vida en un empleo que no quiera. Con lo cual una persona puede renunciar al empleo. Ahora, ¿qué es lo que pide la ley para cualquier renuncia al empleo? O, por ejemplo, para a no trabajar una jornada completa y decir, bueno, quiero renunciar a la jornada completa para ir a una jornada reducida. Lo que exige la ley en este caso es que yo tengo que saber de que el trabajador está obrando con plena intención y libertad
y no está siendo coaccionado por el empleador para renunciar o para, por ejemplo, pedir una jornada inferior. Pero vamos al caso de la renuncia del empleo, que es lo más, que es la excepción propiamente dicha. La ley habilita la renuncia. Sí, es válido, se puede renunciar. Ahora le exige cierta... No es que uno puede renunciar verbal. La ley no le da virtualidad y no admite una renuncia verbal, como tampoco admite una renuncia ni por WhatsApp ni por mail. Lo aclaro. ¿Tiene que ser a través de un telegrama? Exactamente. La renuncia solamente va a ser válida mediante un telegrama, mediante un medio fehaciente, que es un telegrama de un correo oficial, o bien la renuncia efectuada ante autoridad administrativa del trabajo, que es el Ministerio de Trabajo jurisdiccional o el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. En el 99% de los casos, las renuncias van a ser por telegrama, de la forma más fácil y sencilla. Alguna que otra vez en el Ministerio de Trabajo se producen renuncias, pero tienen que ver en realidad más con una suerte de acuerdos en el marco, en vez de hacer muchos abogados, en vez de hacer una extinción por mutuo acuerdo, lo que hacen es que el trabajador renuncia en ese acto y ellos también le dan una gratificación, pero si se quiere es un maquillaje distinto de una misma situación. En la práctica las renuncias se hacen por telegrama. No va al correo y manda la renuncia. ¿Por qué? Porque de alguna manera la ley ha establecido que es una forma, no sé si la mejor, pero por lo menos una forma de verificar de que el trabajador está renunciando por voluntad propia. Obviamente que si el oficial de correo, y normalmente hay un policía en el sector de correo, verifica que el trabajador está siendo coaccionado por alguien que esté diciendo, che, dale, mandalo, no le va a recibir la renuncia. Ante una renuncia laboral, todos los oficiales de correo están obligados a verificar que la persona no está siendo obligada. Una verificación simple, no que tiene que estar indagando a la persona, lo único que no sea una situación patente de que lo están obligando, nada más que eso. Y la renuncia por telegrama colacionado, o correo oficial, es válida y se puede renunciar al empleo. Actualmente, lo que se pide, por ejemplo, cuando hay una reducción horaria, es que el trabajador solicite la reducción de la jornada a través de un telegrama. Entonces, cuando el trabajador va y dice, mira, yo quiero empezar a trabajar media jornada porque, por ejemplo, comencé una carrera universitaria y la verdad me sería más cómodo si se puede media jornada, el empleador lo que debe hacer es decir, bueno, va, no hay problema, tengo la posibilidad de darte media jornada, pero mándamelo a la solicitud por telegrama. Porque si firmamos un papelito acá que dice que vos me pedís media jornada, yo mañana, si vos cambias de idea, me puedes llegar a plantear que por el principio de renunciabilidad esto no es válido. ¿Se entiende? Entonces, mal que mal, con un telegrama se verifica que el trabajador actúa con cierta libertad, intención para solicitar lo que está pidiendo. Entonces, la renuncia es una excepción al principio de renunciabilidad, pero para ser válida debe ser hecha o en el Ministerio de Trabajo o a través de telegrama relacionado por correo oficial. Aclaro algo, la renuncia ante escribano público no es válida. Lo que sí es válido ante escribano público es la extinción por mutuo acuerdo. Eso lo vamos a ver después cuando vamos a extinción, pero no la renuncia. No se puede renunciar ante escribano. Tercera excepción del principio de renunciabilidad. Estas son un poquito más difíciles de entender todavía, porque esto ya requiere un cierto conocimiento de derecho procesal. Pero yo siempre trato de explicarlo de la manera más simple. Por ahí no es la más técnica, pero es la más simple. Prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es un instituto común de todo el derecho privado, no del derecho laboral, sino también hay prescripción en materia civil y comercial. La prescripción es la pérdida de la posibilidad de exigir un derecho por el transcurso del tiempo. No es la pérdida del derecho, es la pérdida de la acción, o sea, la pérdida de ejercer ese derecho coactivamente por el transcurso del tiempo.
Se les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo entiendan simple. Esto que le voy a explicar es de derecho en general, no es solamente derecho laboral. Supongamos que ustedes mañana les llega una deuda de paso les sirve por si les pasa, de TGI o el AFI. Ustedes ven que les llega una deuda así muy larga y dicen periodo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, hasta este año. Y ustedes dicen, bueno, quiero ponerme al día, pagan todo y pagan el 100%. Después van a ir probablemente a hablar con alguien que sepa un poco y decir, pero si eso prescribe a los 5 años, ¿por qué pagaste los 8 años que estás reclamando? Si prescribía a los 5 años, más allá de 5 años de antigüedad, no te lo pueden reclamar. Uy, yo pagué todo, ¿cómo no me avisaron antes? Le voy a ir a decir a la provincia o al municipio que me devuelva los 3 años que le pagué. Cuando ustedes vayan a ir a pedírselo, el municipio de la provincia va a decir, lo lamento en el alma, pero no te voy a devolver un peso. Y ustedes van a decir, me voy a ir al abogado que me dijo esto y le voy a reclamar que me lo devuelvan. Y el abogado va a decir, no podemos reclamar absolutamente nada. ¿Pero por qué? Si no tenía derecho a exigírmelo. No tenía derecho a exigírtelo, pero sí tenía derecho a recibirlo. Porque se transformó en lo que se llama una obligación natural. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si vos le pagaste igual, no obstante el otro no poder exigirlo, no podés reclamar que te lo devuelva. Esto es a los fines de que ustedes entiendan de que no es que se pierde el derecho. Porque si se perdiera el derecho, ahí si yo pago ante un derecho que no existe, tengo la posibilidad de pedir que me lo devuelvan. Si no, un enriquecimiento sin causa. Si yo pago una deuda que no existe, por ejemplo, porque le pagué a alguien, me equivoqué en la transferencia, se lo transferí a Juan Pérez y era para Juan Carlos, yo puedo exigir que Juan Pérez me devuelva la plata, eso es lógico, y lo puedo hacer un juicio para que me devuelva la plata. Ahora, si yo pagué una obligación prescripta, no puedo exigir que me devuelvan la plata, porque el derecho subsistía como una obligación natural. Esa es la diferencia de por qué no se pierde el derecho, si se pierde la acción. ¿Qué quiere decir? ¿Que me pueden reclamar una deuda prescripta? Sí pueden reclamarla. Lo que puede hacer el deudor es plantear la excepción de prescripción y no pagar. Por eso es que las municipalidades, las provincias, muchas veces reclaman la totalidad de la deuda. Porque la gente va y paga la totalidad, muchas veces, sin saber si está prescrito o no, así con multa de tránsito, con un montón de cosas. Entonces, nadie puede decir que es ilegal el reclamo de una deuda prescripta. No es ilegal, tiene todo el derecho del mundo a reclamarlo. Lo que puede hacer el deudor es decir, yo pago hasta lo que no está prescrito no lo pago. En derecho laboral, la prescripción es de 2 años. 2 años ¿desde qué momento? Desde el momento que la creencia se hizo exigible, que la deuda se hizo exigible. O sea, que si yo despedí a alguien y pasaron más de 2 años y yo no le pagué la indemnización que correspondía, ni la liquidación final, no le pagué nada, y pasaron 2 años y medio, y me vienen a reclamar esa deuda, yo puedo plantear la excepción de prescripción y no le voy a pagar nada al trabajador. ¿Por qué? Porque se le prescribió el derecho. Y ahí paso la barrera de la renunciabilidad a través de la excepción de la prescripción. Porque el trabajador perdió la posibilidad de obligarme a mí a que le pague por haber dejado pasar más de 2 años sin pedirme lo que le correspondía. Profe, y cuando está en juicio, ponele, ¿no? Sí. O sea, pasó un año, sí, pasó un año, claro. entré en juicio, eso ya como que está cubierto esos 2 años, digamos, no pasa nada. Claro, vos, la demanda en un proceso judicial interrumpe el curso de la prescripción. Y mientras dure el juicio no corre el curso de la prescripción. Ahora, si vos también hay forma de suspender el curso de la prescripción, que es a través de una notificación fehaciente, por ejemplo un telegrama, que lo suspende por el plazo de 1 año. O sea, si vos mandaste un telegrama reclamando que te pague las indemnizaciones, se suspende por 1 año y después de 1 año vuelven a correr los 2 años. O el plazo. Claro, entiendo. Pero bueno, ustedes dejaron de cobrar una deuda laboral, no reclamaron nada, se dejaron estar y después de 3 años, 4 años quieren ir a cobrarla y les tengo que decir, es muy probablemente que cuando pretendan cobrarla, la otra persona le oponga como defensa la excepción de prescripción y va a tener razón y no van a poder cobrar nada.
Profe, y por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿viste? Estás trabajando, sos trabajador. ¿De las qué, perdón? De las, se me fue la palabra, de las pensiones. Cuando un trabajador fallece y le queda Pensión, sí, eso es seguridad social. claro, esa jubilación que le quedaría ponerle a la pareja o a quien le corresponda, Sí. ¿también tiene una prescripción de 2 años? La pensión, la prescripción no está en la ley de contrato de trabajo, o sea, no debería ser de 2 años, porque no es de la ley de contrato de trabajo. Ahora, si me preguntás cuánto es el plazo, la verdad, no me acuerdo, pero te lo averiguo. Pero como eso es parte de la seguridad social, que si viene de esta materia, no me puedo excusar con eso, la verdad que el plazo de prescripción, si es que la hay para solicitar una pensión, la verdad que no lo tengo en este momento, pero te lo puedo averiguar sin problema. No, está bien, como usted quiera. Pero no es de aplicación, los plazos de prescripción de 2 años son a creencias laborales, eso no es una creencia laboral, es una prestación de la seguridad social, no tienen nada que ver. Está bien, entiendo. Laboral. No lo paga el empleador, lo paga el ANSES. Claro, sí, entiendo, perfecto. ¿Se entendió el tema de prescripción? Sí. Les digo otro ejemplo, no siempre tiene que ver con una extinción. Si ustedes tienen que cobrar, por ejemplo, no sé, van 100.000 pesos, y el empleador les paga 70. Y ustedes por un tiempo te dan, pero yo me tenía que haber pagado 100, porque yo estoy en esta categoría y hice 100 y a mí me pagan 70. Hace 7 años que me viene pagando el 30% menos. Ustedes no van a poder reclamar los 7 años del que le pago menos. A lo sumo van a poder reclamar hasta 2 años para atrás. Porque la diferencia salarial de menos que le estén pagando, o el adicional, por ejemplo, que no le estén pagando, tiene como límite los 2 años de la prescripción laboral. ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Sí, profe. Por eso, ¿por qué decimos que es una excepción al principio de renunciabilidad? Porque por más que el derecho estaba en cabeza del trabajador, lo podía reclamar, al haberlo dejado pasar determinado tiempo, su inacción en el tiempo derivó en el instituto de la prescripción, y si pasó ese tiempo y lo quiere reclamar, lamentablemente, salvo que el empleador voluntariamente se lo pague, no lo va a poder exigir a través de un procedimiento judicial, porque si el empleador se lo opone con la excepción de prescripción, se lo va a ganar. Por último. Profe, te hago una consulta. Sí. Viste que usted dijo que los últimos 2 años en el derecho laboral, por ejemplo, si el empleador me venía pagando 70 y eran 100, puedo reclamar los últimos 2 años. Pero claro, con respecto al impuesto que dijo antes el ejemplo de la TGI, sí, ¿también corren los 2 años o en realidad no? No es 2 años en civil. En civil hay prescripciones de distinta naturaleza según la rama del derecho. El plazo ordinario, como digo ordinario, el plazo común, por ejemplo, para exigir el cumplimiento de un contrato o una deuda en general, es de 5 años. Ahora, hay prescripciones en particular que por ahí son de 3 años, por ejemplo, la responsabilidad civil es de 3 años. Si ustedes mañana tienen un daño por una situación X que no tiene nada que ver con un contrato, por ejemplo, no sé, alguien le tiró una maceta por el balcón, le pega en la cabeza, o lo choca un auto o lo que fuere, tiene 3 años ahí para hacer el reclamo, no 5. Después hay ciertas situaciones particulares que tienen prescripciones especiales, por ahí a veces de 1 año, a veces de la prescripción adquisitiva, que es la forma de adquirir un inmueble, que es la usucapión, es de 10 años de buena fe y de 20 años de mala fe. Hay un montón de plazos, pero en materia laboral, que es lo que estamos viendo nosotros, es de 2 años. Listo, perfecto, gracias. El ejemplo que di de los impuestos es de 5, pero no tiene nada que ver con el derecho del trabajo. Lo di como ejemplo porque son las situaciones que ustedes más acostumbrados están a ver antes de ver esto. profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. Por ejemplo, si una persona no lo despiden, le mandan un telegrama de despido justificando de que no estaba en el lugar cuando lo tenían que pasar a buscar para ir a trabajar.
pero la persona estaba y presenta testigo y bueno, en realidad le hace juicio al empleador. Sí. El abogado, por ejemplo, que tenía el empleado, no Sí. mueve el expediente de ese juicio por 2 años y 1 semana, suponer, Sí. o sea, pasa el tiempo de prescripción. Hago una aclaración. Cuando se está dentro de un expediente judicial y un proceso, no corre el plazo de prescripción, corre un plazo que se denomina caducidad, que es lo que vamos a ver. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Lo que vamos a ver, por eso me adelanto y lo digo, quiero responder un par de preguntas nada más que escribieron los chicos acá. Si uno reclama en tiempo y siguen sin pagarte, ¿la prescripción se detiene o no? Yo lo que le expliqué recién, estoy respondiendo a la pregunta que escribieron, es que si uno reclama, se suspende por 1 año. O sea, si habían pasado 3 meses, reclamé a través de un medio fehaciente, un telegrama, se suspende por 1 año, después del año sigue corriendo el plazo hasta completar los 2 años, o sea, se amplía en el tiempo. Después dice, a mí no me quedó claro cuándo queda suspendido el plazo de 2 años. Otro ejemplo acá, cuando está en el juicio. Cuando está en el juicio, mientras dura el juicio, está todo paralizado, está interrumpido el plazo de prescripción. Está interrumpido. ¿Estamos? No, mientras está el juicio vigente, no corre más la prescripción. Eso que quiero que quede claro. Lo que empieza a correr un instituto que se llama caducidad, que vamos a ver ahora. Si no me equivoco, la suspensión sería, por ejemplo, si pasa 1 año, se suspende por 1 mes y cuando termina seguís teniendo 1 año de transcurso, se interrumpe después, eso empieza de nuevo. La interrupción de la prescripción interrumpe y el reloj empieza a cortar de cero. ¿Estamos? La suspensión suspende por 1 año y después del año continúa. Pero cuando hay un juicio, se interrumpe la prescripción y mientras dura el juicio, por más que pasen 2, 5, 10, 15 años, no pasa nada. ¿Estamos? Quiero que quede claro eso, porque se está transitando el procedimiento judicial, porque ya hay plazos procesales. Una cosa son los plazos procesales y otra cosa son los plazos de derecho de fondo. La prescripción es un instituto del derecho de fondo, derecho sustancial, y la caducidad es un instituto del derecho procesal, más bien. Ahora vamos a ver, para que lo entiendan. Cuarta excepción, cierro esta sala y me conecto de vuelta, vemos este tema y vamos a terminar. Profe, mientras están todos, yo le hago una consulta porque no estuve en la primera clase. Bien. Con respecto al material teórico que vamos a utilizar, ¿de dónde lo podemos extraer? Cualquier manual de derecho laboral le sirve, la mayoría del que usa es el de Grisolía, está perfecto, pero cualquier manual de derecho laboral actualizado le sirve, cualquiera. Perfecto. Bien. Creo que con el alcalde suspende la prescripción, no interrumpe, se suspende por un telegrama. Es la forma más común. También por el reclamo administrativo del Ministerio de Trabajo, pero la forma más común es por un telegrama. Profe. Excepción. Caducidad. La prescripción y la caducidad, a priori, cuando yo se lo explico, les va a parecer bastante similar y no puede llegar a complicarse la diferencia. La caducidad es un instituto por el cual se pierde el derecho por el transcurso del tiempo y no haberlo ejercitado. O sea, no haber ejercitado ese derecho en cierto tiempo produce la extinción de ese derecho. Como vemos, en la prescripción lo que se perdía es la acción del derecho, pero el derecho subsistía. En la caducidad no, se pierde el derecho, se terminó. En la ley de contrato de trabajo es muy raro ver plazos de caducidad.
Hay algunos que otros, sobre todo con relación al trabajador, muy raro. Pero les voy a dar un ejemplo que es precisamente una excepción al principio de renunciabilidad. Las sanciones disciplinarias que puede aplicar el empleador tienen un plazo por el cual el trabajador las puede impugnar. Impugnar quiere decir que no las consiente. Entonces, si un trabajador es, por ejemplo, suspendido porque hizo tal o cual cosa y se lo notifica esa suspensión, que es una sanción disciplinaria, el trabajador tiene 30 días corridos para impugnarlo. Si el trabajador no lo impugna en esos 30 días, la sanción queda consentida. Y ahí se produce una caducidad para el trabajador de impugnar eso más adelante. Ya no lo puede impugnar más, ni aportando las pruebas que quiera, ni llamando, no se puede impugnar más. Ya quedó reconocido, se terminó. Lo mismo con las vacaciones. Las vacaciones el trabajador tiene un año para reclamarlas. Si no la reclama, en realidad tiene un tiempo para tomársela las vacaciones. Si no se las toma y no hace el ejercicio, también caduca el derecho a reclamarlas posteriormente. Son pocos los casos de caducidad en el derecho de fondo sustancial que hagan que el trabajador pierda el derecho. Pero hay algunos. A diferencia, reitero, de la prescripción, en la caducidad se pierde el derecho. Después está lo que se llama la caducidad de instancia o la perención o caducidad del proceso en materia laboral. Es lo que usted por ahí preguntaba recién tu compañera con referencia a qué pasa si no se mueve el expediente por tanto o cuánto tiempo. Esto tiene que ver con derecho procesal. Yo se los digo porque vamos a ver un poquito del proceso, pero para que ustedes lo entiendan se lo voy a dar muy reducido, muy simple. Un poquito más complejo el tema, pero muy simple. Todos los procesos judiciales tienen un lapso por el cual, si no hay un acto impulsorio, el expediente puede caducar. Si el expediente se le declara la caducidad, es como si nunca existió ese expediente. Entonces, esa demanda que en algún momento interrumpió el curso de la prescripción, si caduca, esa demanda es como que nunca existió. Entonces, si yo inicié un juicio al año, ¿no? Al año que tenía que cobrar inicié un juicio, está perfecto, no está prescrito. Pasaron 6 años, y en esos 6 años caducó el procedimiento porque se dejó de mover determinada cantidad de tiempo, pues declaró la caducidad, ese proceso desaparece. Entonces yo voy a tener entonces que pasaron el año anterior más los años pasados, tengo 7 años pasados. Cuando quiera volver a reclamar, me pueden plantear la prescripción. Por eso, si caduca el procedimiento, que es una institución muy común en los procesos civiles y comerciales, muy común, hoy un proceso civil y comercial caduca a los 9 meses en un juzgado de distrito y a los 6 meses en un juzgado de circuito. No tiene que saber por qué cada juzgado tiene un plazo de prescripción distinto, tiene que ver con temas más largos, pero si a uno le caduca el proceso, o sea, si uno no mueve un expediente por 9 meses por un cobro de una factura, por ejemplo, le pueden pedir la caducidad. Y si no se movió de ninguna manera, se le declara la caducidad y se terminó, se extinguió el proceso. En materia laboral no es tan simple. ¿Por qué? Porque en materia laboral hay una especie de salvaguarda para el trabajador de que si pasa una cantidad de tiempo, que son 1 año, sin que el expediente tenga movimiento o a un acto impulsorio, lo que se dice técnicamente, si el empleador pide la caducidad del proceso, el juez, por única vez y previo a dictar la caducidad y por una cuestión de proteger al trabajador, tiene que notificar a las partes a ver si tiene intención de continuar o no el proceso. Si las partes contestan que quieren continuar el proceso, no hay caducidad y continúa. Y ahí ya esa posibilidad se usa por una sola vez. Después, si llega a pasar otro año, ahí sí se puede pedir la caducidad. En la práctica, muy rara vez hay caducidades en materia laboral. Me voy a explicar por qué. Es muy simple. El abogado del empleador le puede decir a su cliente, mirá, hace 2 años que no mueven el expediente, ¿querés que pida la caducidad? ¿Y qué va a pasar? Y le van a avisar al otro si lo quiere continuar. El abogado del empleador va a decir, no, déjalo así, si no lo movieron en 2 años, que va a estar avisándole al otro si lo quiere continuar, me van a mover el expediente y capaz me lo mueven. Prefiero que quede ahí, capaz que queda durmiendo ahí y nunca más se mueve, cosa que a veces pasa. Por eso es poco frecuente ver, como el que va a pedir la caducidad del empleador, porque los juicios, el actor
siempre el trabajador en materia laboral, salvo el juicio de consignación, que es una cosa particular, que siempre el actor, el que reclama, el trabajador. Entonces, el que va a querer pedir la causalidad es el empleador. Y el empleador, si el expediente no se mueve hace mucho tiempo, te va a decir, no, déjalo ahí, que no me lo vaya a mover, no me mueva el avispero, déjamelo ahí quieto. Entonces, por eso es que rara vez hay caducidad en un proceso laboral. Pero, a los fines de lo que ustedes tienen que saber, ustedes no van a ser abogados, no van a pedir caducidad de proceso, eso lo hacemos nosotros, pero es importante que sepan los plazos, sobre todo de caducidad, en la ley de contrato de trabajo. Entonces, un plazo de caducidad para impugnar una sanción disciplinaria son 30 días. No se impugna, queda la sanción consentida y no se discute más. No se discute nunca más. Ya está, eso pasó. Punto. No admite prueba en contrario, se terminó. El plazo de caducidad para impugnar la sanción era 30 días. No se impugnó y el plazo para tomarse las vacaciones no se tomó, caducaron. Eso es un plazo de caducidad, es la pérdida del derecho, no de la acción, la pérdida del derecho completo por el curso del tiempo. Y esto que vimos, transacción y conciliación, renuncia, prescripción y caducidad, son las 4 excepciones al principio de irrenunciabilidad. Todos los temas que acabamos de ver hoy se van dando cuenta de lo esencial que son en lo que es la materia que estamos viendo. Porque todo lo que estuvimos viendo recién, si bien, después cuando veamos la ley de contrato de trabajo, van a ver que algunas de las normas receptan estos principios, no es que se da así tan simple. Estos son principios, como les reitero, son supralegales, están más allá del derecho positivo, del derecho, sino que son los que ordenan, interpretan y de alguna manera regulan la aplicación del derecho del trabajo. Acá no es cuestión de saber nada más lo que dice la ley escrita, es saber qué pasa si tengo 2 leyes escritas, qué pasa si tengo una ley escrita pero pasó tanto tiempo, cuándo puedo hacer un acuerdo y cuándo no puedo hacerlo, por qué sí, por qué no, porque un mal asesoramiento, en este caso, es una mala decisión y las malas decisiones se pagan con dinero en el mundo moderno. Y es así. Entonces, hay que tener bien claro, siempre, bien claro, y saber manejar los principios del derecho del trabajo. Es fundamental. Por eso, yo hago mucho hincapié, y ustedes se dan cuenta que prácticamente me tomé toda la clase entera y di 2. Ahí a veces me han dicho, pero vos dedicás mucho tiempo al principio, le digo, porque yo quiero que mis alumnos entiendan esta materia. Yo, para que mis alumnos vean cuánto tiempo hay para hacer tal o cual cosa, cuántos días son de vacaciones, cuánto tiempo es para pagar una remuneración, lo pueden ver en la ley, es una cuestión de mirar el artículo y lo ven. Esto no va a ser una cuestión de ver un artículo. Esto es una cuestión de interpretación de la materia. Esto es una cuestión de entender dónde ustedes están parados y qué es el derecho del trabajo. Esto no lo van a poder hacer así, mirar una página y ya está. Esto es comprensión. Y una vez que entienden esto, después es muy fácil entender, muy fácil, no es fácil, pero es mucho más accesible para ustedes ubicarse, comprender y asesorar bien en materia laboral. Yo no tengo absolutamente nada contra los contadores, todo lo contrario, nos dan trabajo, son colegas, tenemos un montón de materia en común, pero ustedes piensen que muchos de los trabajos que nosotros tenemos como abogados derivan a veces de malas decisiones tomadas por personas de recursos humanos o por personas que están en el área contable. Entonces es fundamental de que ustedes sepan, porque ¿qué pasa? El contador, el administrador de empresa, es el que está en la toma de decisión diaria de la empresa. El abogado, alguna empresa tiene un departamento de legales permanente, pero muchas veces el abogado está en una situación externa. Al abogado lo llaman cuando el problema está. Nos pasó esto. ¿Y cómo les va a pasar esto si ustedes tendrían que haber hecho tal situación? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no sabíamos y pensábamos que tal. Eso es lo que ustedes tienen que saber para evitar caer en ese error que nos da trabajo a nosotros. Así que, pero bueno, dicho esto, no lo voy a tener mucho más en la clase de hoy. Si quedó alguna duda, por favor, son temas, les recomiendo que los lean, les recomiendo realmente que lean principios, que les va a abrir mucho la cabeza en materia laboral y lo van a entender bien. La clase
por mí podría estar 3 clases dando principios y desarrollarlo mucho más ampliamente, porque son temas interesantísimos, pero no tengo tiempo. De hecho, me excedo con el tiempo que tendría para esto. Así que bueno, si tienen alguna duda, por favor, es el momento, la clase que viene, si no seguimos. Profe, te hago una consultita. Caducidad de instancia. ¿Podrías Sí. repetirlo, por favor? Sí, la caducidad del derecho de fondo, como yo le dije, es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. La caducidad de instancia o perención del proceso, ahí nos metemos en derecho procesal más que derecho de fondo, es que si yo impulso el procedimiento pasado una cierta cantidad de tiempo, el proceso puede caducar. Y si caduca el proceso, es como que nunca existió. Y esa demanda, por ejemplo, que interrumpió el curso de una prescripción, también desaparece. ¿Entienden? Un proceso caduco es como un proceso que nunca existió. Ese es el efecto. Entonces, si a uno le caduca el proceso, yo le reitero, en laboral es muy difícil y muy raro, yo particularmente no lo vi nunca, para que se den una idea, tengo 15 años investigando y nunca vi una caducidad en materia laboral. Pero en civil y comercial está lleno, repleto, permanente. Con lo cual, es importante que lo sepan, más allá de que en materia laboral no se ve mucho. A ver, viendo las preguntas por escrito, profe, guía de estudio de visoría, ¿se puede utilizar? ¿Lo tengo otra carrera? Yo le dije lo de la guía, lo mismo que le digo a ustedes, estudien de donde quieran. Por mí, estudien del apunte del compañero del año pasado, del apunte del primo, del rincón de pago de internet, es un tema de ustedes. Yo lo único que le digo es, mi consejo, agarren un manual, no una guía, un manual de derecho del trabajo, léanlo, y después si quieren sí, estudien de la guía, de lo que dieron en clase, pero es muy importante leerlo por lo menos una vez del manual, porque el manual va a ser una explicación, no le digo un tratado, que son 3 tomos, 4, un manual de un tema en particular. Una vez que lo leen una vez, ustedes lo entienden y lo comprenden al tema. Sobre todo este tipo de temas que tienen una complejidad y van a ver un montón de ejemplos y por ahí ven fallos, ven situaciones y realmente para comprensión les sirve mucho, sobre todo en este tipo de temas, que son temas que ustedes no están acostumbrados a ver en otro tipo de materia. No son temas tan... Por ejemplo, cuando vemos indemnizaciones son todos temas de cálculo, es distinto, ahí es más... Yo ahí le digo esto un tema de cálculo, propiamente dicho, más allá de alguna que otra situación teórica o de algún fallo que modifica algo, pero estos temas son netamente teoría pura, y estaría bueno que lo lean en un manual, pero, reitero, cada uno toma las decisiones que considere y estudia de donde quiera. A mí no me importa, como le digo yo, es un problema de cada uno, yo doy un consejo y cada uno toma las decisiones que tiene que tomar. Así que... Profe, te hago una pregunta. A mí me pasó un manual, una amiga mía que estudia Derecho. ¿Es mucho? O sea, ¿está muy profundizado? No, reitero, el manual, aparte yo vuelvo a decir, a veces el manual de Ciudad del Derecho es el mismo que acá. Van a ver ustedes que por ahí pone 5 o 6 fallos de ejemplo. No es necesario que usted, un sumario del fallo, un extracto, no es necesario que lean los 6 fallos, si no tienen ganas. Pueden leer 1 para ver 2, pero reitero, el manual es el mismo que usan en Derecho, usan en Ciencias Económicas. Hay partes que ustedes no la dan o no la van a dar con profundidad porque son más bien para un abogado. Pero les vuelvo a repetir, les sirve mucho una lectura del manual del tema, les sirve mucho para entender el tema. Realmente... Claro, porque yo lo leí y capaz que la definición del tema es de media página y después hay 75 artículos, todo detallado, que sí. Para mí eso, no sé si me sirve tanto aprendérmelo. Yo una vez les voy a dar yo tomando un examen en la Facultad de Derecho, yo ahora no estoy dando más clases en Derecho, en una época estaba dando clases en Derecho y estábamos tomando un examen con el título de los titulares de cátedra de acá de Ciencia Económica, y hicimos una pregunta a un alumno y un alumno me dijo, pero esa ley es muy larga. Me habíamos preguntado sobre un tema de ley de riesgo de trabajo. Y yo me acuerdo de lo que le contestó Lorenzo, Pablo, estaba al lado de su examen, me dice, ¿vos te crees que tener un título de grado es fácil?
que cualquiera tiene un título de grado. No cualquiera tiene un título de grado, chicos. La facultad es difícil, las materias son largas, y muchas veces, yo estudié igual que ustedes, es pesado, estamos cansados, y cada alumno tendrá su estrategia de estudio, pero lo que les puedo decir, sí, chicos, es largo, hay un montón de artículos, hay un montón de leyes, pero es así. Y yo como le reitero, y se lo digo también a los alumnos de Derecho, que se lo dije siempre. Digo, yo sé que ustedes en Derecho dan laboral y dan sociedades al mismo tiempo, y se ponían con sociedades y sociedades, digo, yo no tengo nada contra la sociedad, no es importante todo, pero le digo, ustedes van a terminar esto, van a salir de la facultad, y es muy raro que venga alguien y le diga, tengo un problema societario o un problema de asamblea. Ahora, les puedo garantizar que los primeros causa le va a caer alguien y decir, che, me echaron del laburo. Che, ¿me están liquidando bien el sueldo? ¿Me están pagando esto o no? Le digo, entonces, para que ustedes se den una idea de la importancia que tiene derecho laboral, nosotros tenemos 17 juzgados, si querés, 23 juzgados para todo el derecho civil, 23, 24, para todo el derecho civil y comercial, que compone sociedades, quiebra, familia, responsabilidad civil, derecho comercial 1, 2, 3, todo eso en 23 juzgados. Derecho laboral es una sola materia, tiene 10 juzgados. Para que vean ustedes la importancia que tiene el volumen de cantidad de temas laborales que hay y la importancia que tiene esta materia. Y es una sola materia, ¿eh? Derecho comercial ustedes tienen 3, ¿no? No, creo. ¿4? 2. ¿2? Bueno, nosotros teníamos 3 en derecho. Pero tienen 2 derechos comerciales. No tienen... Derecho comercial ni siquiera tiene juzgado propio, tiene juzgado civil y comercial. Y tiene 17, que es mitad civil y mitad comercial. El laboral tiene 10 exclusivos para laboral solo. Una materia de la facultad, la otra son 2. No le estoy restando importancia a la materia, todo lo contrario, es importantísimo, fundamental el derecho comercial más para un contador. Lo que digo es que el derecho laboral, también para un contador, lo más probable que de entrada a ustedes le digan que tienen que quedar sueldo. Es más que probable que los primeros temas que tengan algo que ver con el laboral. Y más también se lo decía a los chicos de derecho. Le digo, entonces, la materia es larga, tiene un montón de cosas, sí, pero es muy importante después en su vida práctica esta materia, y no la vuelven a ver más. No es que como derecho civil, o el derecho eran 6 civiles, 3 comerciales. Esta era una. Reitero lo mismo, un laboral. Así que, le digo, chicos, no es fácil. Si me van a decir, es fácil, esto lo pruebo leyendo 3 páginas, y no creo. Pero bueno, si quieren estudiar 3 páginas, estudienla, yo no le voy a decir que no. Yo le doy el consejo que le doy siempre todos los años. Y más allá de aprobar el examen, como le dije, el examen es una vara que hay que pasar, realmente está bueno que lo sepan, porque es muy probable que ustedes terminen esto y temas laborales le van a entrar automáticamente. Mucho más que otros temas comerciales que son, en general, más complejos o por lo menos no son tan habituales y vienen por ahí después llegan con los años. Pero bueno, es mi humilde opinión al respecto y lo que yo les puedo decir, pero las decisiones, como les digo yo, las toman ustedes. Alguno me dirá, yo he aprobado sin estudiar o aprobé solamente escuchando sus clases. Puede ser, sí, puede ser. No, esto, cada uno, hay gente que la rinde libre, yo rendí libre esta materia en la Facultad de Derecho. Así que es una cuestión de cada uno. Yo les aconsejo lo que veo nada más y lo que me parece. Así que bueno, chicos, no los voy a entretener más. Cualquier duda, en todo caso, en la próxima clase que viene, consejo, leanlo manual el tema de principios que vale la pena. Nos vemos en la clase que viene. Chao, chicos. Chao, profe. Gracias, profe. Nos Gracias. vemos. Gracias. Chao.